14 años, haciendo la diferencia. Buenas noches, amigo televidente, y gracias por estar con nosotros. Vamos de lleno con la información y vamos a iniciar hoy con la actualización de datos de la pandemia coronavirus COVID-19 en territorio nacional. Nuevamente, el ministro de Salud Pública, Hugo Monroy, fue el encargado de actualizar los datos y también hacer el llamado para permanecer en casa. Estimados conciudadanos, muy buenas noches. Hoy miércoles 20 de mayo les brindaré el informe de la situación de casos de coronavirus COVID-19 en Guatemala. El día de hoy cerramos con las siguientes cifras: 132 casos positivos, siendo estos 44 femeninos y 88 masculinos. Tenemos 4 pacientes recuperados. Lamentamos el fallecimiento de 2 pacientes de sexo masculino, uno de 72 años y otro de 67 años. Hemos realizado el día de hoy un total de 1.484 pruebas. Tenemos 2.059 casos activos, 159 pacientes recuperados y seguimos lamentando el fallecimiento de 45 personas. De estas, 2 fallecidos por causas ajenas al COVID-19. Esto nos da un total de 2.265 casos en el país. Así también quiero comentarles que ya se han realizado pruebas de muestreo en distintas partes del país, como Villanueva, San Miguel Petapa, Peronia, La Verbena, El Amparo, Fraijanes, San José Pinula, San Pedro Ayampuc, San José del Golfo, Santa Catarina Pinula, La Brigada y San Ignacio. Así también continuaremos realizándolas el día de mañana con personas de epidemiología del Ministerio de Salud en la zona 4 de la ciudad capital. Todo esto con el fin de descartar casos de coronavirus COVID-19 como parte de la fase de mitigación en la que nos encontramos como país. Recordemos que para contener la enfermedad es importante continuar con las medidas preventivas: el uso de mascarilla, lavado de manos, el distanciamiento social, evitemos las aglomeraciones y, por favor, no salir de casa si no es necesario. Dios bendiga a Guatemala. Muy buenas noches a todos. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social continúa entregando el bono familia a numerosos guatemaltecos que se han visto afectados ante esta crisis sanitaria. 175,000 personas han solicitado a la fecha este bono familia, que consiste en 1,000 quetzales. Los beneficiados son notificados a través de su factura de servicio de energía eléctrica. Que a este momento, siendo el tercer día, llevamos ya alrededor de 175,000 personas enroladas, es decir, ha habido una afluencia masiva que ha superado la expectativa que nosotros habíamos planteado del tiempo de enrolamiento que se iba a llevar, porque realmente ha habido una respuesta de la población. Creo yo que había muchísima expectativa para que este programa empezara a funcionar. Con este proyecto social, el gobierno pretende beneficiar a 2 millones de familias. Hace unos días, los primeros guatemaltecos a quienes les apareció en su factura que sí pueden recibir este incentivo económico, realizaron el retiro de 3 formas distintas, tal y como le explica el ministro de Desarrollo. Yo como beneficiario me ha sido acreditado el apoyo, por ejemplo, de 1,000 quetzales de un mes. Yo puedo ir o a un cajero automático a hacer el retiro total o parcial, puedo ir a una agencia bancaria o puedo ir a un establecimiento que tenga POS para poder hacer ahí el consumo. Esto lo que va a permitir es evitar aglomeraciones y saturaciones. El funcionario también hace el llamado a denunciar cualquier tipo de estafa si alguien trata de aprovecharse de quienes recibirán la ayuda económica. Lo primero que queremos recordarle a la población es que todos los programas que está impulsando el gobierno del presidente Yamatei son gratuitos. Es decir, ninguno tiene un costo ni para enrolamiento, ni para inscripción, ni se tienen que hacer colas. Todos son gratuitos. Lo segundo, efectivamente sí hemos tenido conocimiento de que hay personas que han intentado hacer cobros o diciendo que ellos pueden hacer gestiones o trámites ante determinadas dependencias, en este caso el Ministerio de Desarrollo,
Pero si nosotros detectamos a alguien en lo particular, le hemos anunciado a través de nuestras páginas que haremos las denuncias penales correspondientes, porque los cobros no son parte del proceso. Nosotros no hemos autorizado a nadie, a ningún funcionario, a que haga cobros para poder enrolar o apoyar a una persona a ser parte de un programa social. Y ante la crisis que se está viviendo, el Banco de Guatemala continúa inyectando efectivo a los distintos bancos del sistema bancario de nuestro país, esto para no sufrir de desabastecimiento. La incertidumbre provocada por el COVID-19 provocó que en las últimas 2 semanas el Banco de Guatemala inyectara 3.000 millones de quetzales para abastecer los distintos puntos bancarios. También hemos atendido la demanda de quetzales en efectivo, hemos observado una demanda extraordinaria, alrededor de 3.000 millones de quetzales. Esto es normal en tiempos de incertidumbre. Afortunadamente, pues tenemos inventarios para 2 años adicionales, no hay ningún problema, pero sí hemos observado mayor preferencia del público por efectivo. Adicionalmente, hemos estado participando en el mercado cambiario para atenuar cualquier volatilidad inusual en el sistema cambiario en el mercado, y de esa cuenta hemos comprado casi 700 millones de quetzales por activación de regla y por el mecanismo de acumulación de reservas que habíamos implementado más o menos en enero, finales de enero, principios de febrero de este año. El billete de 100 quetzales ha sido el de mayor demanda por parte de ciudadanos. Le siguen los billetes de denominaciones de 5, 10 y 20 quetzales. A la fecha están en circulación 52.000 millones de quetzales. Mucha atención porque a continuación vamos a actualizar la información, esto en torno a las personas que serán beneficiadas en su recibo de luz eléctrica. Ivette Zambrano, representante de la empresa eléctrica de Guatemala, indicó que las facturas se iniciaron a emitir el pasado lunes 18 de mayo para finalizar el 16 de junio. Por lo tanto, en este plazo, los beneficiarios del bono familia serán informados si son candidatos o no a los 1.000 quetzales distribuidos por el Ministerio de Desarrollo Social ante la situación de vulnerabilidad por el COVID-19. Es decir, que si en esta primera semana nuestros clientes no han recibido aún la factura con el texto de eres candidato a bono familia, eso podrá ocurrir el resto del mes e incluso durante el mes de junio. Si nuestros clientes tienen duda de saber cuándo les vamos a llegar a hacer la lectura e imprimir la factura para entregárselas, pueden hacer la consulta en su factura, las últimas que tienen, en donde dice fecha de emisión de factura. Entonces, eso también es importante. Algo muy importante es que lo que valió aquí para hacer la clasificación de clientes por parte de las autoridades, esos no los eligió EXA, sino que los eligieron las autoridades gubernamentales, fue a todos aquellos clientes que consumieran hasta 200 kilovatios hora en el mes de febrero de este año. Es decir, no fue la facturación ni lo que consumieron en marzo, ni abril, ni lo que va a llegar ahorita. Zambrano señaló que únicamente la factura de energía eléctrica física será la que contendrá la información del beneficio, ya que aquellas facturas que estén inscritas para recibirse por correo electrónico o se impriman en bancos no serán válidos para registrarse en las páginas habilitadas por el Ministerio de Desarrollo. Nos vamos a ubicar a continuación en el departamento de Quetzaltenango, y es que a raíz del primer caso de coronavirus que se reporta en uno de los mercados más importantes de aquel lugar, las autoridades han decidido cerrar todos los mercados a partir de mañana. Mucha atención. El Centro de Operaciones de Emergencia COE de la ciudad de Quetzaltenango se reunió para definir las estrategias a tomar en el mercado La Democracia al encontrar a una persona vendedora infectada por COVID-19. Derivado de ello se han hecho las coordinaciones tanto con municipalidad como con el Ministerio de Salud, que es el ente rector en la atención a esta amenaza sanitaria, para hacer un cierre de este mercado y poder de alguna forma evitar que se dé una propagación en estos contagios derivados de esta persona que ya dio positivo. A consecuencia de este caso,
todos los mercados de Quetzaltenango se cerrarán a partir de este jueves 21 de mayo. Así lo determinó el Consejo Municipal de Quetzaltenango. Dicha medida servirá para realizar un proceso de desinfección en todos estos mercados. Y con la finalidad de buscar acciones paliativas, se permitirá una nueva mecánica para los vendedores, la cual consistirá en poder vender en barrios y cantones para no afectarlos en sus ingresos, pero siempre con las recomendaciones ya conocidas. Esta medida de cierre de mercados será hasta el próximo lunes. Las autoridades seguirán muy de cerca el comportamiento de vendedores y compradores, esperando que tomen conciencia del riesgo latente, ya que de lo contrario se podrían tomar medidas definitivas. Al volver, toque de queda, día 60. Ya estamos de regreso, amigo televidente, y así es, continuamos juntos a distancia desde el pasado 22 de marzo, cuando entró en vigencia el toque de queda en nuestro país, y le hemos llevado día a día todos los pormenores de lo que sucede en las calles y avenidas de nuestro país a partir de ese 22 de marzo. Para hoy corresponde presentarle toque de queda, día 60. Hace 60 días cambió la historia del país de manera radical. Pasó lo que no creíamos que pasaría, lo que no imaginábamos. Pasó lo que era y sigue siendo necesario. Después de confirmado el primer contagio del nuevo coronavirus en el país, el presidente Alejandro Yamatei ordenó toque de queda. Era domingo. La restricción inició ese día a las 4 de la tarde. La policía salió 10 minutos antes para pedir que cerraran las tiendas y que la mayoría de personas permanecieran en su vivienda hasta las 4 de la madrugada del día siguiente. Para muchos fue un déjà vu. Recordaron cuando se ordenaba toque de queda en tiempos del conflicto armado interno. Otros no entendían de qué se trataba y muchos no cumplieron la orden. Fueron arrestados. 2 meses después, las autoridades confirman que más de 17,000 personas han sido arrestadas por no acatar la orden. Semanas más tarde, el presidente dijo que el toque de queda iniciaría a las 6 de la tarde y debía finalizar a las 4 de la madrugada del día siguiente. Son decisiones importantes que se están tomando y el objetivo es claro. Al inicio, la contención del virus. Ahora, la mitigación. Desde el pasado lunes, el toque de queda inicia a las 5 de la tarde y finaliza a las 5 de la mañana del día siguiente. Será así hasta el próximo viernes. Ojo, porque de acuerdo a lo que el presidente dijo el último domingo, el viernes próximo a las 5 de la tarde iniciará el toque de queda y será prolongado. Finalizará hasta el lunes 25 de mayo a las 5 de la mañana. En otras palabras, el país estará cerrado el fin de semana. Sin embargo, recuerde que todo puede cambiar en cualquier momento, así que atentos a la información oficial. La cifra de contagiados crece cada día y lo mejor en este momento es permanecer en casa para evitar el contagio. Toque de queda. Día 60. Así es, el llamado para permanecer en casa y sobre todo para guardar la calma. Mucha atención porque desde que se adoptó esta medida de toque de queda, más de 700 personas han sido capturadas solo en el departamento de Sololá. Así lo informaron autoridades de la Policía Nacional Civil. El comisario de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 72 del departamento de Sololá reportó durante estos días que lleva el toque de queda la captura de más de 700 personas en los 19 municipios. Con respecto a la situación del toque de queda, desde que comenzó hasta la fecha, pues llevamos un total de 714 y así también pues 9 menores remitidos al juzgado, ¿verdad?
Hay varios municipios donde se nos ha elevado la consignación de personas que no acatan el toque de queda, ¿verdad? El primero pues es Santiago Atitlán, que lleva un total de 76. Así también pues le sigue San Pablo La Laguna, posteriormente Panajachel, después San Andrés de Metabaj y el de Sololá, ¿verdad? Bueno, algunas personas pues andan ebrias, otras personas pues en sí por el toque de queda directamente que no tienen que estar después de la hora indicada. También informó que se han instalado puestos de control vehicular y de registros de personas en las rutas principales y secundarias en el departamento para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos que se movilizan por diversos tipos de actividades. Desde el departamento de Sololá, reporta Mario Guzmán. La Diaco coordinó una inspección en varias tiendas de barrio ubicadas en zona 7 y zona 11 capitalina. Esto para verificar porque se estaba especulando con los precios y esto fue también gracias a la denuncia de los consumidores. Sí, a raíz de eso es que estamos intensificando y estamos verificando tiendas en todas las zonas de la capital, así como a través de las sedes departamentales con las que cuenta la Diaco en los 22 departamentos, ¿verdad? Pues esa información nosotros la trasladamos allá y de todas maneras estamos haciendo apercibimientos escritos para que incorporen todas las tiendas la exhibición de precios de los productos más esenciales. De aquí a una semana, quien no haya cumplido con esa situación, entonces ya iniciamos los procedimientos pertinentes para imponer sanciones económicas que van a estar alrededor de los 211.000 quetzales por no cumplir con tener la exhibición de precios. Los operativos forman parte de la verificación de más de 500 tiendas de barrio cuyos propietarios elevaron los precios de diversos productos de consumo diario. Atención amigo televidente, vamos a hablar ahora de otro tema y es que ante la llegada del invierno 2020 la Corred se mantiene en alerta. También han habilitado un número telefónico para atender emergencias de la población. La fuerte lluvia de los últimos días anuncia la entrada del invierno en nuestro país y en los próximos días podría ser permanente. Por ello, la Conred ha contabilizado más de 150.000 afectados, más de 30 incidentes entre inundaciones, derrumbes, deslizamientos y caídas de árboles, resaltando 3 personas fallecidas a causa de estos incidentes. Las autoridades seguirán los monitoreos a través de sus delegados en los puntos de riesgo y regiones catalogadas de riesgo, ya que el invierno amenaza con ser potente y es importante estar informado, preparado y saber qué hacer en caso de alguna emergencia. Recuerde que durante esta época es muy propenso a padecerse de enfermedades respiratorias, por ello es importante prevenir. En caso de emergencia por lluvia, el número 119 está habilitado las 24 horas. Siempre en el mismo tema nos vamos a ubicar ahora en Chiquimula para observar justamente la fuerza de la naturaleza. Vea usted, una familia prácticamente perdió su vivienda. Estos son los primeros estragos que causan ya las lluvias este año. Una familia por poco queda soterrada en su vivienda tras socavarse por las fuertes lluvias de anoche. La residencia se encuentra a cercanías de una quebrada en el barrio San Isidro, zona 4 de Chiquimula. Fue hasta que el agua les llegó hasta arriba de las camas que notaron que se habían inundado y les permitió salir a tiempo con sus pequeños hijos. La familia es de escasos recursos y lo perdieron todo. Ahora están afligidos porque debido a la emergencia del COVID-19, encontrar dónde vivir es más complicado, tomando en cuenta que sus ingresos han bajado por no poder salir a trabajar como lo hacían antes. Vecinos y socorristas ayudaron a la familia a rescatar lo que pudieran. Se estima que las pérdidas ascienden a los 30.000 quetzales. Vamos ahora con la ampliación de otro de nuestros titulares. Autoridades del Congreso de la República y también del organismo judicial ya han confirmado los 2 primeros casos en sus filas. Ellos arrojaron positivo para coronavirus COVID-19. Armando Castillo, tercer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, informó que el caso positivo de COVID-19 se detectó en un trabajador que desde hace varios días no llega al organismo legislativo, por lo que descartó que el contagio se diera en las instalaciones parlamentarias. Castillo detalló que esta persona ya se encuentra bajo atención médica y que la Junta Directiva del Congreso ha tomado las acciones pertinentes para evitar cualquier situación dentro del legislativo. Desde este miércoles comenzaron las jornadas de desinfección en las instalaciones
y edificios que utiliza el Congreso. El próximo viernes no habrá actividades en la sede central del Parlamento debido a que se realizará limpieza general. Las autoridades del organismo judicial también confirmaron el primer contagio del nuevo coronavirus. A través de este comunicado, informaron que el caso se registró en el Centro de Justicia Civil de la zona 9 de la capital. El trabajador se encuentra estable y siguiendo el protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública. Sus compañeros fueron aislados por prevención y estarán bajo vigilancia durante estos días. También se han reportado los primeros casos en el ejército de nuestro país. También en las filas de la Policía Nacional Civil hablamos de más de 100 casos ya confirmados. El Ejército de Guatemala, a través de su portavoz, el coronel Juan Carlos de Paz, confirmó 6 casos de COVID-19, uno de ellos ya recuperado. Ninguno presenta síntomas de gravedad y están bajo el resguardo del ICS dentro de las instalaciones del Centro Médico Militar. No obstante, 100 personas permanecen en cuarentena y bajo monitoreo a cargo del Hospital Militar y Ministerio de Salud como medida preventiva por ser parte del círculo cercano de contagiados. 3 de los activos trabajan en la Fuerza Operativa en el interior y 2 del área administrativa central. En la PNC también se contabilizan nuevos casos, un total de 139 agentes infectados con coronavirus y 700 se encuentran en cuarentena, según lo dio a conocer el subdirector general de Salud Policial Jorge Cifuentes. El hospital provisional, construido en el Club de Oficiales de la PNC en la zona 6 capitalina, está listo. Solo esperan la fecha de inauguración para iniciar a atender a los agentes contaminados con la pandemia. Este lugar tendrá una capacidad para atender a 55 agentes. Ahora solo esperan que las autoridades de gobernación fijen la fecha de inauguración. También 6 agentes de la Policía Municipal de Tránsito han arrojado positivo para la prueba de coronavirus COVID-19. Según las autoridades, estas personas ya se recuperan en el Seguro Social. Amílcar Montejo, intendente de la PMT, indicó que los 6 agentes que tienen COVID-19 se encuentran estables y su salud es moderada. Todos los casos son llevados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y los elementos guardan aislamiento domiciliar. Según Montejo, la Municipalidad de Guatemala está ayudando a las familias afectadas que se encuentran bajo cuarentena y que todas toman sus protocolos de prevención para evitar contagios. Por estos 6 casos de coronavirus en las filas de la PMT de la ciudad, se ha triplicado la protección entre los agentes, personal de Limpia y Verde para evitar más contagios. Para ello, las autoridades superiores de la municipalidad recomiendan respetar el distanciamiento social con los agentes, depositar la basura en su lugar, denunciar si hay personas que contaminan el medio ambiente, portar mascarilla, guantes y caretas. Hasta el momento, las autoridades están a la espera del resultado del hisopado que se le realizó a otros 54 agentes. Y vamos a retomar el tema también de la maquila en San Miguel Petapa. Recordemos lo que sucedió en este lugar. Continúa a puerta cerrada y el Ministerio de Salud realiza ya varios hisopados en este lugar. Personeros del Ministerio de Salud y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social realizaron pruebas de hisopado de forma masiva en la maquila ubicada en el municipio de San Miguel Petapa, en donde ya se han reportado casos positivos de coronavirus. Según el presidente de la República, Alejandro Yamatei, en esa maquila es donde trabajan más de 900 personas y se habían registrado 44 casos positivos de coronavirus COVID-19, por lo que fue necesario realizar pruebas masivas en ese lugar. Este miércoles sus puertas fueron abiertas para realizar alrededor de 700 hisopados. Trabajadores de la empresa llegaron desde muy temprano para ordenarse y ser sometidos a la prueba. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, amigo televidente. Nosotros continuamos con la información, recuerde también Juntos a Distancia. Momento para salir de nuestras fronteras y presentarle la información internacional más destacada de la jornada. Mucha atención con lo que está ocurriendo, el embate de la naturaleza en muchas partes del mundo. India y Bangladesh, 2 países de Asia del Sur afectados por la pandemia del nuevo coronavirus, enfrentan ahora otra emergencia. Un poderoso ciclón, denominado por científicos como Amphan, está provocando intensas lluvias y vientos de más de 150 kilómetros por hora. En ambos países, los cuerpos de emergencia han evacuado a más de 3 millones de personas, 14 más han muerto y miles han perdido sus casas. Los fuertes vientos han arrasado con viviendas, árboles, postes del tendido eléctrico y sembrados. Organizaciones internacionales han alertado del terrible impacto que este ciclón puede tener en las zonas más pobladas de la India y Bangladesh, 2 países también con extrema pobreza.
En Michigan, Estados Unidos, miles de personas debieron abandonar sus casas este miércoles debido a que fuertes lluvias provocaron la ruptura de 2 represas y llevaron a inundaciones récord. El agua ingresó a viviendas y negocios a lo largo de un río que también se desbordó. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una alerta de emergencia de inundación repentina. La ciudad de Midland y sus alrededores fueron las más afectadas. La gobernadora de Michigan dijo que el centro de Midland, de aproximadamente 41,000 habitantes, podría encontrarse bajo aproximadamente 2,7 metros de agua, por lo que se emitió una declaración de emergencia. El presidente estadounidense Donald Trump anunció que ayudará a Michigan, pero con la condición de que su gobernadora demócrata levante las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19. En China, el país donde inició la propagación del nuevo coronavirus, ocurrió un terremoto de magnitud 5 durante la madrugada de este miércoles. El epicentro del sismo se ubicó en la provincia de Yunnan, en el sureste de China, y dejó 4 personas fallecidas y otras 24 heridas. Las autoridades locales activaron la alerta de emergencia y los cuerpos de socorro llegaron a la zona afectada para hacer frente a la catástrofe. Numerosas casas quedaron destruidas y los bomberos utilizaron equipo especial para buscar a víctimas debajo de los escombros. El terremoto también provocó deslizamientos de tierra y cortes de energía eléctrica. Vamos a continuar ahora con información nacional, otro tipo de noticias y mucha atención porque hablamos de operativos por parte de las fuerzas de seguridad, específicamente por parte de la Policía Nacional Civil. Esto permitió la captura de 2 delincuentes en la zona 1. En cercanías del Parque Concordia, zona 1 capitalina, la policía logró el arresto del hondureño Eric Fernando Ramos González, de 18 años, y el salvadoreño Rodrigo Paniagua Ardón, de 21. Están acusados de haber asaltado a una mujer. Los testigos dijeron que la agredieron para arrebatarle su celular. Rápidamente dieron aviso a la policía y, de hecho, los uniformados tuvieron que evitar que los sujetos fueran vapuleados. Había personas que incitaban incluso a que fueran rociados con combustible y quemados en el parque. La policía logró rescatarlos y se supone que deben ser consignados ante juez competente. Sin embargo, hay que recordar que sin parte pidiente, es decir, una persona que denuncie, lo más seguro es que el juez que conozca el caso ordene la libertad de ambos en poco tiempo. Se cree que se trata de inmigrantes que intentaban llegar a Estados Unidos en las caravanas que cruzaron el país, pero se quedaron en suelo guatemalteco y viven en los parques del centro histórico. Lamentable eso que ha ocurrido en la zona 1 capitalina. Hablamos de estas personas que delinquen en este sector y además, pues ante todo lo que estamos viviendo, sobre todo también tener cuidado con estas personas. Recordemos que antes de que llegara todo lo de la pandemia, lo del coronavirus, se hablaba de estas caravanas que venían específicamente desde Honduras, también algunos nicaragüenses y desde El Salvador en ese intento por alcanzar el sueño americano. No hay certeza, pero sabemos que muchas de estas personas tuvieron que quedarse en suelo guatemalteco y ante la falta de oportunidad obviamente de conseguir un trabajo, pues caen en este tipo de arbitrariedades. Lamentable, de verdad, lo ocurrido. Por suerte, la Policía Nacional Civil pudo actuar. Recordemos también la importancia de la denuncia, esa herramienta que tenemos todos para hacer llegar a las autoridades cualquier situación que esté ocurriendo y que pueda poner a estas personas tras las rejas. Recuerde también no dejarse llevar por los linchamientos que en muchas ocasiones han ocurrido en nuestro país. Prácticamente usted también está generando esta violencia, convirtiéndose también en un delincuente y convirtiendo todo esto en un círculo vicioso. Así que por favor siempre la denuncia y llamar a las autoridades respectivas. En este caso, como indicamos, funcionó y fueron capturadas las 2 personas, tanto de nacionalidad salvadoreña como el hondureño, ya fueron puestos tras las rejas después de estas importantes denuncias. Ya lo decíamos, estas personas estaban asaltando a transeúntes en este sector, sobre todo en cercanías del Parque Colón. Ahí está también lo que se les logró incautar a estas 2 personas, como indicamos, después de los operativos por parte de las fuerzas de seguridad. Y de Ciudad Capital nos vamos ahora a movilizar al oriente del país. Mucha atención a las imágenes que le vamos a mostrar, que le estamos mostrando. Glenda Rodríguez Colindres, de 38 años. Ahí tenemos ya el traslado. Esta mujer terminó en el Hospital Nacional de Jalapa. Los bomberos voluntarios la llevaron tras encontrarla en la zona central del departamento en mención, con heridas provocadas por arma blanca. Indicó que fue asaltada y por oponerse a entregar sus pertenencias, los delincuentes la atacaron con un cuchillo. Vea usted estas dramáticas imágenes. Tenía heridas en la espalda y rostro. Afortunadamente continúa con vida,
aunque su estado es delicado y estaremos monitoreando justamente su estado de salud. No cambie, amigo televidente, cuando regresemos de la pausa hablaremos de los accidentes de tránsito que también han marcado esta jornada. Enseguida volvemos con más de T13 Noticias, no se vayan. La agrupación Doble Vía en T13 Noticias. Mucha atención porque ya se lo habíamos adelantado. Vamos a continuación a hablar de los accidentes de tránsito que han marcado esta jornada. Minutos antes de que iniciara el toque de queda, ocurrió un percance en Antigua Guatemala. Julio Roberto Sosa, de 40 años, impactó su motocicleta contra un poste del tendido eléctrico. Los bomberos voluntarios lo llevaron al hospital. En Barberena, departamento de Santa Rosa, una mujer murió atropellada. Los testigos dijeron a la policía que el conductor del vehículo jamás detuvo la marcha y aseguraron que horas antes lo vieron consumiendo bebidas embriagantes. En Villanueva, un hombre conducía su motocicleta y perdió el control. Dijo que se dirigía a su vivienda y terminó impactando contra un separador vial de concreto. Sufrió heridas en sus extremidades izquierdas y los bomberos voluntarios lo llevaron al hospital. En ruta hacia Las Verapaces, el piloto de un pick-up perdió el control del volante. Se cree que viajaba a excesiva velocidad y el vehículo se salió de la carretera. Pese a lo aparatoso del percance, afortunadamente no se reportaron personas lastimadas. En Escuintla ocurrió un accidente que dejó saldo trágico. Los bomberos voluntarios atendieron la emergencia, lograron estabilizar los signos vitales de Raimundo Arnoldo Ponciano, de 49 años. Lo llevaron al hospital. En el sitio falleció Cristian Bámaca, de 26. El Ministerio Público inició con las investigaciones para determinar qué fue lo que ocurrió en ese lugar. En una carretera de Alta Verapaz, los protagonistas del accidente de tránsito fueron los tripulantes de una unidad de la Cruz Roja guatemalteca. De manera preliminar, se cree que el impacto fue producto de un conductor irresponsable que no se dio el paso a los socorristas. Y en la ruta al Atlántico, jurisdicción del Progreso, los protagonistas fueron el conductor de un tráiler y el piloto de un camión. Impactaron de frente y se cree que el asfalto mojado, combinado con el exceso de velocidad, provocaron el accidente. Pese a tratarse de vehículos pesados, afortunadamente no hablamos de víctimas mortales.